muy buenas noches y buenas tardes para todas las personas que nos van a ver en horario diferido. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Soy encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana. Somos una comunidad religiosa, que el carisma está siempre puesto en la palabra de Dios. Probablemente en algunas partes de América Latina nos conozcan, donde hay hermanos trabajando fuertemente y hermanas claretianas trabajando fuertemente en tema bíblico. Y desde el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, de verdad queremos darle las gracias a todas las personas que a lo mejor por vez primera nos van a escuchar, se están incorporando. Esperemos que este curso con el doctor Javier Picasa sea muy productivo. De verdad que no tiene, a las personas que se mueven en el campo bíblico saben la calidad de la preparación académica que tiene el doctor Picasa. Tiene algunos doctorados, bueno, tenemos muchas experiencias y literalmente ha escrito cientos de libros, publicaciones, y además de ser tan importante, tan sabio, pues tiene una gran cualidad también, que es muy cercano, muy íntimo, y también nos ha ayudado a muchos, a los biblistas latinoamericanos, ¿verdad? Es una de las pocas voces de América, bueno, de allá de España, que ha tratado de estar pendiente de lo que se hace en América Latina, del quehacer bíblico que se hace en América Latina. Y yo creo que no muchas personas de España pueden o han hecho este recorrido, ¿verdad? Como lo ha hecho el doctor Javier Picasa. Y hoy quiere venir a hablar sobre nosotros, con nosotros, acerca de su nuevo libro de amigos y pecadores y no tan pecadores, de la propuesta de Jesús, los inicios de la iglesia. Así que va a ser todo un tema. Doctor Javier Picasa, como siempre, gracias. Esta es su casa y la manera en que vamos a hacerlo va a exponer él 1 hora, después va a haber un momentito de descanso y recuerden que para él es medianoche, y después vamos a tener un tiempo también muy importante para las preguntas, para aquellas dudas que ustedes tengan, que no quedaron bien claras. Así que va a haber gran tiempo también para conversar, y yo creo que esto también es parte de la riqueza, también valorar nuestra propia palabra. Así que, doctor Javier Picasa, muchísimas gracias. Esta es su casa. Manuel, eres como siempre un gran amigo, un poco exagerado, pero gracias por lo que dices. Vais a perdonar si la voz a veces me falla porque me estoy haciendo ya mayor. Tengo el privilegio de haber estado unas 40 veces en América, desde la frontera de Canadá hasta el sur de Chile y Argentina. Conozco, pues creo que casi todas las naciones. He dado algunos cursos, tengo amigos y para mí es una satisfacción poder acompañaros estos 5 días en este curso sobre compañeros, amigos, hermanos de Jesús. Es un curso que básicamente está tomado de, voy a poner así, este libro que acaba de salir hace un mes. Me ha dicho la editora que se lo ha mandado hoy mismo a Manuel, tenía que habérselo mandado antes. Compañeros y amigos de Jesús, de una editorial llamada Salterre, de los jesuitas españoles. Es un libro que tiene una larga prehistoria, porque llevo 40 años escribiendo sobre este tema. El primero de mis libros un poco gordos, no como propaganda porque no está en venta, pero un poco de vanidad, se titulaba Los orígenes de Jesús, que tenía como título La familia de Jesús, publicado en Salamanca el año 84. Un libro muy técnico sobre el pasaje, pues
fundamental de cómo pues aparece en la Biblia, en la Escritura, la familia de Jesús. María, José, sus hermanos en sentido más estricto, parientes en sentido más amplio. Hermanos son todos los que forman parte del pueblo, de la tribu, de la iglesia. Es un libro que básicamente trataba de una familia mística de Jesús, familia misteriosa, familia en gracia. Un libro bonito, con dificultades al escribirlo. Ahora cambiaría muchísimas cosas y me detendría más en los hombres y mujeres concretos, en la sociedad concreta. El libro está descatalogado, un poco como yo, ya fuera de catálogo, pero si alguno tuviera mucho interés, lo puede encontrar en 2 o 3 ediciones que andan por ahí de libros antiguos que se pueden sacar pues por $1 o $2, o con un poco de mano izquierda se pueden sacar también y copiar por todos estos medios que hay ahora del Google, etcétera. Es un libro, por tanto, del año 84 sobre la familia de Jesús, la iglesia como familia mística, cuerpo místico de Jesús. Después escribí un libro que no he encontrado ahora la carátula, pero lo pueden encontrar en esta misma editorial, Sígueme Salamanca, del año 84. Este es del año, perdonen, este era del año 78, titulado Hermanos de Jesús y servidores de los más pequeños. Era un libro duro, fuerte, sobre Mateo 25, 31, 46, donde se habla de los hermanos más pequeños de Jesús y de aquellos que sirven a los hermanos más pequeños de Jesús. Los hermanos de Jesús no eran sus familiares físicos, no eran tampoco su iglesia. Hermanos de Jesús eran: tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, encarcelado. Hermanos de Jesús son todos los pobres, excluidos, manejados de este mundo. Ellos forman la auténtica y primitiva iglesia. La iglesia auténtica de Jesús, decía yo allí, no está formada por cristianos confesionales, sino por excluidos sociales, gente sin familia. Son los hermanos pequeños, queridos de Jesús. Y junto a ellos, la iglesia tenía que hacer un grupo, un club de servidores de los más pequeños. Están, por tanto, los dos términos clave: adelphoi, hermanos, los pequeños, y servidores, diáconoi. No, hermanos adelphoi, los más pequeños, y servidores, diáconoi. En el fondo es el mismo título de este libro. En vez de poner hermanos más pequeños, pongo amigos. En vez de poner servidores, pongo compañeros. Este es un título que me pareció bonito después de haber terminado el libro hace año y medio. Quería haber escrito una especie de iglesia desde el Antiguo Testamento, cómo se lee y se entiende la iglesia de Jesús desde lo que era su Biblia, su pensamiento, el Antiguo Testamento, y cómo se definiría el grupo de Jesús. Un grupo de Jesús donde había siempre niños, mujeres de vida no bien vista en la gran sociedad, enfermos, posesos, impuros, gente de todo tipo, pero un grupo donde Jesús quiso también llamar a algunos para que le acompañaran. Si alguno tiene ganas, puede mirar en mi
en mi blog, el blog de X Picaza, o en mi Facebook de Xavier Picaza con X y con B, una nota que puse hace unos 15 días que me pidió la editora: ponme una presentación de este libro en unos 2 minutos para la prensa. Y entonces le llamé a Mabel, mi mujer, le dije: sácame guapo y hablo 2 minutos y medio de este libro. Y me salió, así sin pensarlo mucho, que este libro trata con una palabra pues muy querida del castellano de España, trata de la cuadrilla de Jesús. No sé si esa palabra a ustedes les suena. La cuadrilla son amigos, amigos que se ayudan, amigos que de vez en cuando toman algo juntos. Son una cuadrilla. Hombre, es una palabra muy bonita. Después, la gente que oyó ese pequeño discurso que está tanto en Facebook como en mi blog, me decían: ¿esa palabra vale o no vale? Y digo: vale tanto como la palabra que inventó San Ignacio de Loyola, que era un genio, y a la iglesia en el fondo le puso el nombre. ¿De qué nombre le puso? La compañía de Jesús. Sabéis que la compañía son los compañeros, un nombre muy bonito que está aquí, pero yo pongo compañeros y no compañía, porque la compañía es un término un poco militar. Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, era militar y se refería a la compañía de soldados. No sé si los que de ustedes han tenido que hacer un servicio militar han oído la palabra a formar por compañías, ¿verdad? Pues bien, no sabía qué título ponerle, anduve ahí buscando palabras y al final, con un amigo interesantísimo, musulmán, pero inteligente, iba a decir como el diablo, me dice: ponle compañeros. La palabra compañero es aquel con quien comes el pan. Eso es un compañero. Cumpanis, los que comparten el pan, son compañeros. No sé si recuerdan que había una película norteamericana que no sé qué título tenía en inglés, que se tradujo al castellano: Vamos a matar compañeros. ¿Recordáis, verdad? Algunos. Uno de los artistas se llamaba Irureta Goyena, un apellido que yo conozco bien por vasco, ¿verdad? En vez de vamos a matar compañeros, vamos a vivir compañeros, vamos a querernos compañeros, vamos a comer juntos, vamos a hacer algo bueno por la vida, por los demás compañeros. Jesús fundó una cuadrilla, un grupo de compañeros. Lo más interesante de este libro es que intento ver a Jesús no a solas, como un héroe solitario que piensa y hace las cosas él solo, sino que para hacer cosas se reunió de unos compañeros. Hay una palabra mala que se atribuye a Napoleón, aquel inmenso militar bandido que conquistó Europa. Decía Napoleón: cuando quiero hacer una cosa, la hago yo. Cuando quiero que no se haga, nombro una comisión para que se pudra y no se haga. Pues bien, Jesús quería hacer cosas con amigos, con compañeros, dialogando, un diálogo real. No era Jesús el único que hablaba. Actualmente en los evangelios se da mucho más relieve a Jesús. Pero si lees el evangelio a fondo, ves que a Jesús le están contestando, le están intrigando, le están acompañando y diciendo cosas, corrigiendo.
De las 6 o 7 veces en que aparece Pedro, casi siempre aparece corrigiendo a Jesús y Jesús dialogando con Pedro. De los zebedeos aparecen 3, 4 casos en que los zebedeos corrigen a Jesús. Le dicen, vamos a mandar fuego del cielo contra esos samaritanos, y les dice Jesús, no tenéis ni idea. Recordáis, ¿verdad? No sabéis de qué espíritu sois. O el zebedeo aquel llamado Juan le dice a Jesús, oye, que hay por ahí uno que anda haciendo cosas en tu nombre, que anda creando un tipo de comunidad en tu nombre, que echa demonios en tu nombre, pero no viene con nosotros, no está en nuestro grupo y se lo hemos impedido. ¿Recordáis, no? Este es Jacob, Santiago, el Zebedeo, el que corrige a uno que anda por ahí hablando de Jesús, pero no ficha con mi grupo. Y Jesús le dice, no se lo impidáis. Si está haciendo cosas buenas, bendito sea Dios. Esto del Evangelio no es una compañía exclusiva donde solo tenemos firma y dinero unos cuantos, sino que es un camino dialogado. Y Jesús aprende dialogando. Hay 2 o 3 casos fundamentales. Voy a citar solo uno. Todavía anteayer, en un periódico de mi pueblo, de Bilbao, me han dicho que a ver si firmo un documento para decirle al Papa, incluso al Papa, oye, Papa, que tienes que aprender un poco, que no te has enterado bien del todo de qué es esto, de qué, de los nuevos métodos que hay, de crear familia y todo eso. Y entonces pues les he dicho, bueno, os firmo, pero le voy a poner una apostilla a eso. Y la publiqué anteayer. El texto ese se titula La canción de la cananea. En el Evangelio de Marcos se le llama una mujer fenicia, de los comerciantes de Fenicia, de las fronteras de Tiro, la ciudad más rica de aquel tiempo. En cambio, eso en el capítulo 7 de Marcos. En el capítulo 15, Mateo le llama cananea. Cananea significa de los cananeos, de los enemigos, de los malos. El mismo problema que hay hoy en Palestina entre judíos israelitas y cananeos de Al-Fatah o de Hamas, ese problema se daba entonces. Y viene una mujer cananea de los enemigos y le dice a Jesús, tengo problemas con mi hija. No soy capaz de sacarla adelante. No se sabe si tiene marido o no, no se le pregunta si es madre soltera o con marido. No se le pregunta dónde está el marido, lo más seguro que es muy rico y anda por España con barco, porque de Tiro venían a España las naves de Tarsis, de Fenicia y Tarsis. Y Jesús le responde a la cananea con la palabra oficial, he venido a dar de comer y a ayudar a los hijos de la casa, no a los perros. Fijaros qué lenguaje es el lenguaje oficial. Los de fuera son perros, son malos. Y la mujer le dice, Jesús, tienes razón, en parte, pero no la tienes toda. En una casa hasta los perros tienen comida y tú puedes y tienes que aprender y ayudarme con mi hija. Y Jesús le dice, ¿qué razón tienes, hermana, hija mía? No me había dado cuenta, porque estamos tan metidos en las seguridades, en las nuestras, que si no dialogamos con otros, si no aprendemos de otros, no podemos cambiar. El Evangelio, sobre todo el de Marcos, es un diálogo
entre Jesús y sus compañeros amigos. Y van aprendiendo los amigos de Jesús. Y va aprendiendo Jesús. Y ese diálogo termina con la muerte. 3 veces le dice Pedro: Jesús, no está bien que vayas a Jerusalén para que te maten. ¿Recordáis? Una vez le dicen los zebedeos: Jesús, tú no entiendes. Tú te quedas, quédate para cosas buenas. Y aquí nosotros, mi hermano y yo, arreglamos los problemas políticos y económicos. ¿Recordáis? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, este es el tema del libro: compañeros y amigos de Jesús. En la propaganda que han dado por ahí, que yo la he metido en mi Facebook y en mi blog, el título que han puesto a este libro, supongo que ha sido Manuel, que sabe tanto, ha puesto amigas, compañeros y hermanos. Yo no he puesto la palabra hermano porque no la sé conjugar tanto. Por eso en este caso, en vez de poner hermanos, he puesto amigos y he puesto compañeros. No he distinguido entre amigas y amigos, porque la novedad que tiene Jesús es que va con un grupo de gente que no está claro. Tiene 12 que parece que son más claros y les promete cosas que ellos entienden mal. Les promete: os voy a sentar en 12 tronos. El Senado o el Congreso de Jesús, según costumbre judía, tenía 12 vocales. Y ellos quieren ser los vocales de Jesús, su Senado, su Congreso. Y Jesús les dice que no les llama para mandar, sino para servir. Que no les enseña a cómo dirigir el mundo, no les manda a Harvard o a la Universidad de Salamanca, sino que les mantiene en lo que pudiéramos llamar la universidad de la calle. Y va con un grupo de 20, 30, 40 personas, donde hay unas cuantas mujeres y unas mujeres que van con un grupo de hombres que bueno, que no parece que van con su marido, que van un poco a lo libre. Eso es escandaloso. Y el grupo de Jesús es un grupo escandaloso. Y encima resuena la voz de que varias de las mujeres que andan por Jesús son prostitutas. Y esa palabra prostituta es una palabra muy, muy equívoca y mala. En principio, no son prostitutas, son prostituidas. Prostituidas por el conjunto social, por aquella sociedad. De eso trata este libro que os iré explicando en estos 5 días. Me he empeñado en decir que la Iglesia es este grupo de Jesús, de amigos y compañeros de Jesús, que se puede extender al mundo entero. Es un mundo donde caben todos, también los ricos, si ponen el dinero al servicio de los demás. Es un grupo en que caben todos. Incluso algunos hay que saben cosas de escritura. Si ponen la escritura que ellos saben al servicio de los demás. Este grupo de Jesús es un grupo, perdonar la palabra, fracasado. Un grupo fracasado que termina en la muerte de Jesús. Pero ese mismo fracaso por amor, porque han amado, es el comienzo de la creación nueva del grupo.
Son un grupo de perdedores, perdedores natos. Con este grupo de perdedores de Jesús no se puede ir a ningún lugar y, sin embargo, Jesús anda con ellos por todas partes. Este grupo de perdedores que van ensayando los caminos del reino desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Cuánto? 2 o 3 años de lo que pudiéramos llamar una universidad ambulante. No tienen necesidad de tener una famosa universidad, un campus con muros alrededor, con defensas, sino que ellos mismos, por su manera de ser, caminando por los pueblos, son, repito, una universidad ambulante, una escuela de vida. A esto se les puede llamar discípulos. Discípulo es el que aprende. Hermanos, porque forman una nueva familia. Compañeros, porque la nota principal es que les gusta comer y comen juntos en el campo abierto, y su señal es el pan compartido. Y en aquella zona del entorno del lago de Galilea, el pescado. No comían carne de vaca, que apenas se comía entonces. Solo los sacerdotes del templo podían comerse una buena carne de toro, de cerdo, porque los judíos no comían cerdo por cuestiones de dietética especial. Comían pescado. Los de la zona de Galilea, el lago de Galilea, era quizá la piscifactoría mejor llevada del mundo entero, y se vendía pescado del lago de Galilea en todo Oriente. La capital del pescado de Galilea se llamaba Migdol, Magdala, de donde debía ser, de la ciudad del pescado, María la de Magdala, María Magdalena. ¿Qué quiso hacer Jesús en este grupo? Quiso recrear la verdad de Israel. Por eso quería las 12 tribus, no un grupo de especialistas, las 12 tribus. Quería recrear Israel como había salido Israel de Egipto, volver, mañana os explico eso, volver a crear el pueblo. ¿Y qué hace falta para crear el pueblo? ¿Mucho dinero? No hace falta mucho dinero. La escena más bonita del dinero está en aquel capítulo de Marcos donde le viene el hombre rico de Transjordania, yo creo que es de una ciudad llamada Rabat Ammán, de los Tobíades, y hago un poco de película. Le dice a Jesús: ¿cuánto dinero necesitas? Tengo dinero. Pídeme lo que quieras, tengo mucho dinero. Y vengo a dártelo por si lo necesitas. Y Jesús le dice: no quiero ni medio dólar, ni un céntimo, te quiero a ti. Si quieres, vende las cosas que tienes, repártelas, enriquece a otros, ven y hacemos camino de reino. Y dice el Evangelio que se fue triste. Estaba dispuesto a darle $1.000.000 para la campaña de Jesús. Pero la campaña de Jesús no se hace con dinero, se hace con humanidad. Jesús quiere recrear, por tanto, el pueblo de Dios. El pueblo desde abajo, todos. El pueblo de Dios. Quiere recrear la humanidad desde bases nuevas, que son comer juntos, que son perdonarse. Las dos únicas cosas que pide en la oración el Padre Nuestro son: danos el pan nuestro.
Si es nuestro, es pan que trabajamos, que compartimos, pan que es don, regalo, que convertimos en regalo, no en dinero, el pan nuestro. Cada día con su pan, que podamos comer y vivir. Y segundo, enséñanos a perdonar. Perdonar es en el fondo amar, ¿verdad? Perdónanos a amar. Son las dos peticiones. Formar el nuevo pueblo de Jesús. Ese nuevo pueblo de Jesús después se llamará cuerpo de Cristo. No espíritu de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo es esto, la carne, sarx. Y cuerpo es el grupo. Un cuerpo, formamos un cuerpo compartiendo un pan. La tradición posterior se emociona un poco y piensa que Jesús era muy amoroso y termina diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Está muy bien eso. Pero esposa, esposo, amigos, grupo de amigos, grupo de amor. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando está Jesús en el sermón de la cena diciendo las cosas que ha hecho y ha dicho, dice, no os he llamado criados, no quiero criados, no quiero servidores. ¿Por qué? Porque yo también sé servir y todos nos servimos. ¿Qué quiero? Os llamo amigos. La palabra griega es philoi, la palabra hebrea sería haberim. Quizá habéis oído algún canto judío, haberim, ¿verdad? Los amigos de este canto judío serían ser rabinos, amigos que cantan. Pero los amigos de Jesús no eran rabinos, eran amigos, amigos del pueblo, de la calle, grupo de philoi, haberín, amigos. Y Flavio Josefo, el mayor historiador judío de aquel tiempo, cuando escribe después de la gran catástrofe del año 70, la destrucción de las cosas que había habido antes en una guerra increíble. Imaginaos ahora que dentro de 5 días el presidente de España y de otros sitios se dedica a echar bombas por ahí y 2/3 partes del mundo se destruyen. Así se destruyó entre el año 67 y 70 en Israel, el pueblo de Israel, por una durísima guerra contra Roma. Pues bien, escribiendo la historia de la guerra contra Roma y de quiénes eran los que había entonces, haciendo una especie de semblanza, un who is who, quién fue quién, quién era quién en aquel tiempo, dice, salió un tal Jesús que hacía cosas importantes, que dicen que algunos pensaron que era peligroso y le condenaron a muerte. Pero aquellos que le habían amado le siguieron queriendo después de la muerte. Y sigue habiendo todavía hasta hoy, dice, un tipo de tribu de gente de Jesús. Lo que distingue a los cristianos, a los seguidores de Jesús, es que habían querido a Jesús, que Jesús se dejaba querer por ellos, que era un hombre, vamos a llamar ahora, amoroso, de familia extensa, amoroso. También se dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Habéis oído esto, ¿verdad? Un templo. Pero el templo verdadero no es el inmenso templo de Jerusalén, ni el Vaticano, ni un edificio importante como puede ser, qué sé yo, el Palacio de Oriente en Madrid o el Capitolio en, no sé si Washington. El templo de Dios son la gente. Nosotros todos somos templo del Espíritu Santo.
Por tanto, en el comienzo, Juan dice, en el comienzo era la palabra. Marcos y todos los evangelios dirían, en el comienzo de la iglesia está el grupo de Jesús. Eso que he llamado antes la cuadrilla, la compañía, el grupo de Jesús, que formaban un grupo no solo para jugar al básquet, que jugarían de vez en cuando a sus cosas, no solo para dar vueltas por el lago en lancha para ver si había pesca, un grupo que se reunía para andar juntos, para caminar juntos, donde todos tenían palabra y todos escuchaban. Y el que más tenía que escuchar a todos era Jesús. De entre los amigos de Jesús, la tradición cuenta a algunos. La tradición tiene un respeto especial por uno que era amigo especial de Jesús. Él le quería, Jesús le quería. El Evangelio de Juan le llama el discípulo amado. El discípulo amado, agapetos, el amado. Pero junto a este discípulo amado, que no sabemos quién era, podía ser Juan Zebedeo, no creo. ¿Quién podía ser? Juan Evangelista, no lo sé. Junto a este discípulo amado encontramos otros dos discípulos amados cuya historia ha sido transmitida por los evangelios apócrifos. Uno de ellos era Tomás, que tiene un evangelio apócrifo que es muy piadoso, pero que no lo han admitido en el canon porque quizás es demasiado piadoso y poco carnal. Habla de un amor muy, muy espiritual, no del amor de comer juntos, de caminar juntos, de discutir juntos. Tomás. Y el otro era Felipe, que debía ser un tipo extraordinariamente importante, de inmenso cariño. Le vemos en la primitiva iglesia haciendo las cosas más extrañas. Le encontramos enseguida después de muerto Jesús, caminando por un camino de Gaza, la zona de la gran lucha de ahora. Le encontramos allí por Gaza con un eunuco, que puede ser eunuco simplemente ministro de una reinecita del sur de Arabia, o puede ser un eunuco, un hombre que no tenía buena fama en aquellos tiempos, por afeminado, y se le ve por allá, y se le ve haciendo cosas interesantes que solo desde el amor a Jesús se pueden hacer. Jesús juntó, por tanto, un tipo de cajal. Cajal es hebreo, cajal significa pues un grupo. Pero la palabra cajal es quizá demasiado elevada. Cajal es una reunión seria en el templo con trompetas, con sacerdotes vestidos de blancos colores, con salmos oficiales. Jesús no hizo una comunidad de esas de gran templo, de gran liturgia, una comunidad de esos donde solo van aquellos a los que invitan, como ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles, para la fiesta de los Oscar, donde no va cualquiera, van algunos con invitación muy estricta. El cajal o grupo de Jesús está abierto a todos. Y Jesús puede pararse en la calle para hablar con todos. Habla directamente. No habla por filtraciones, lo que te dicen los que están interesados en decirte cómo van las cosas. A ras de calle vive Jesús.
a ras de calle. En ese grupo va Jesús acompañando a la gente, pero ¿de dónde le viene a Jesús esta idea de formar un grupo? Esto no os lo puedo demostrar. Por favor, no me lo creáis si no me creéis. Pero estoy escribiendo una cosita que me gustaría comentar dentro de 2 o 3 años, donde intento explicar estas cosas. Según el libro de San Lucas, a Jesús a los 12 años le llevaron a Jerusalén para que viera un poco el templo y hablara allá con los que estaban en el templo. Y les debió hacer Jesús unas preguntas a los rabinos que los rabinos no le contestaron. Porque con 12 años un niño hace preguntas que los mayores a veces no hacemos o no sabemos contestar. Y estoy convencido de que Jesús preguntaba a los rabinos ¿por qué muere la gente? ¿Por qué hay hambrientos? ¿Por qué hay mujeres prostituidas? ¿Por qué hay injusticia en el mundo? Y creo que le dijeron los rabinos, muchacho, eso lo aprenderás cuando seas mayor. Y Jesús les dijo, adiós, señores, no me habéis respondido a mis preguntas. Y volvió a Nazaret, 12 años, la edad de la ceremonia de mayoría de edad. Y Jesús deja la escuela a los 12 años. Repito, deja la escuela a los 12 años, porque descubre ya que las cosas importantes no se enseñan en la universidad elitista del Templo de Jerusalén, ni siquiera en Harvard o en Yale. Y se va. ¿Y qué hace Jesús con 12 años? Le dice a su padre José, aquí estoy, vamos a trabajar. Y José era un trabajador, no sé si se dice en inglés freelance o algo así, uno que trabaja en los trabajos que salen en castellano de aquí de Castilla, un chapuzas, uno que sabe un poco de constructor, un poco de albañil, perdonen, un poco de albañil, un poco de carpintero, y va por todos los pueblos de alrededor con su padre, trabajando, y conoce a toda la gente en aquel ambiente rural, 40 kilómetros a la redonda, más de 20 millas a la redonda. Jesús conocía desde los 12 hasta los 30 años todos los pueblos de alrededor, con los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, los problemas, trabajando el trabajo que le daban un tequetón, un constructor no muy especializado para todo trabajo. No le llaman que era un tectón, sino el tectón. En todos los pueblos de alrededor sabían que podían llamar a José con Jesús y después a Jesús para arreglar un muro, para componer una puerta, para ver si se podía de alguna manera aprovechar una rueda del carro. Y aprendió Jesús directamente de la gente. Y cuando, esto ya novela también, cuando sus hermanas menores, ¿quiénes eran estos hermanos, hermanas, de qué? ¿Eran primos, de qué? Eso está abierto por ahí, estudiarlo en los libros. La casa de Jesús era una casa grande, donde cabían por lo menos 7, por lo menos 8, 4 varones, además de Jesús, Jesús y 3 mujeres. ¿Sabéis lo que es una casa grande en un mundo rural, verdad? ¿Qué problemas trae?
Eso del idilio trinitario de María, Jesús y José está muy bien y es verdadero en un sentido, pero tal como aparece en Marcos, en Mateo, en Lucas e incluso en Juan, la casa de Jesús es una casa grande y Jesús, si era el mayor, tuvo que trabajar hasta los 30 años por lo menos para que saliera adelante la familia. Y entonces se fue a estar un tiempo con Juan Bautista. Y Juan Bautista le encantó, pero no se quedó con él, porque pensó que el mundo no se arregla con penitencia, con sacrificio, sino aprendiendo a querer. Dejó Jesús a Juan Bautista y le tentó el diablo que nos tienta a todos. El diablo le empezó tentando: necesitas mucho pan y mucho dinero. Y Jesús dijo: pues no voy por ahí. El diablo le dijo: necesitas mucho poder. Te hago presidente de la República. Ya arreglamos las elecciones, no te preocupes. Ya me encargo yo. Y le dijo Jesús: no quiero poder ninguno. Las cosas no se hacen con poder, sino con autoridad de corazón. Y le dijo: entonces, ¿te vas a poner a hacer milagros y milagros y convertir a todos a base de milagros? Y Jesús se fue sin dinero, sin poder, sin otro milagro que querer y acompañar a la gente. Y pensó que podía empezar a transmitir esto. ¿En dónde? En los pueblos que él conocía. Tirar una línea de alrededor, desde Nazaret al lago de Galilea. Desde Nazaret, por otro lado, casi hasta Cesarea del Mar, el gran puerto de los judíos. Hacia el norte, hasta Tiro. Un poco más al norte y algo más a la derecha, a Cesarea de Felipe, debajo del monte Hermón. Al otro lado, las ciudades de la Decápolis. Mirar un mapa, darle vueltas. Sobre todo esto estoy haciendo propaganda, la hago siempre. He discutido mucho en este como libro que se titula Ciudad Biblia. O sea que yo tengo la impresión, la seguridad de que Jesús era uno de los hombres más conocidos de aquel entorno. Y dijo: ahora ya no voy simplemente como Tecton, carpintero, albañil. Voy como amigo con amigos, anunciando que podemos cambiar estas cosas. Repito, fue un misionero, un sabio itinerante. Repito esto otra vez: itinerante. No el único, había otros muchos en aquel tiempo, entre los griegos en Oriente, de varias escuelas, epicúreos, estoicos, cínicos. En las universidades se enseña en el fondo lo que te manda el jefe. Repito esto: en las universidades se manda lo que manda el jefe. La madre de todas las universidades de América, la primera de todas, es la de aquí, la de Salamanca. Y de aquí de Salamanca se fundó la Universidad de México, la de Perú, todas. Y en esta Universidad de Salamanca, famosísima, hay un medallón precioso donde se pone en griego: la universidad está al servicio de ¿quién? Ge Enkiko Praideia, la enciclopedia, universidad Basileusi, para los reyes. Hijo Basilei, los reyes, para la universidad.
Es decir, que los reyes pagan a la universidad, pero le exigen a la universidad que enseñe lo que quieren ellos. Repito, esto queda claro. Si vas a la Universidad de Salamanca, por principio, tienes que enseñar lo que te manda el dinero, los reyes, que te dan dinero. Los reyes te financian, pero tú tienes que enseñar lo que a ellos les gusta. Y Jesús no estaba por esa labor de enseñar lo que le gustara a Isabel la católica y a Ferdinando el católico, o a Carlos I y su esposa Isabel la de Portugal, o a Felipe II y sus mujeres. Y como no cobraba ni necesitaba dinero, podía enseñar lo que quería y entraban en su grupo los que quisieren. Voy a repetir esto: crea una universidad ambulante. Oye, esto sería distinto. ¿Qué haría Jesús? Crearía un tipo de academia de enseñanza. ¿Qué crearía? Una universidad popular. ¿Cómo? ¿Con qué medios? ¿Qué títulos daba? ¿O no daba títulos? Va con esta gente. Jesús quiso recrear el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, con un grupo de amigos y compañeros. ¿Qué propaganda tenía? Hombre, hoy es distinto. Tienes necesidad de las convenciones, de las televisiones, de las películas. Entonces las cosas eran un poco distintas, pero en el fondo siguen siendo las mismas. Era Jesús un hombre realista. Cuando salió a la calle con 15, 20, 30 personas para animar a la gente a vivir, para enseñarles un poco, para aprender juntos. Os voy a leer ahora, termino en 10 minutos, y voy a beber algo. No he traído un poco de leche con algo de miel o así, a ver si puedo hablar mejor. En este Profesor, si libro gusta, hay, podemos hacer el descanso y para no, que no, vaya a tomar algo. dentro de 10 minutitos termino esta O- parte, y en el ok, descansito, gracias, Manuel, voy a tomar algo de leche caliente. Pues Jesús quiso recrear Israel. Y mi tesis primera es que la Iglesia sigue siendo el Israel recreado por Jesús. Sabéis que tenemos dos grupos que descienden del viejo Israel. Un grupo más pequeño, interesantísimo, el judaísmo rabínico, que dice que interpreta mejor a Moisés, a Elías, a Isaías. Y el otro grupo somos los cristianos, que decimos, y hay que decirlo con gran humildad, no con soberbia, que nosotros cristianos somos también israelitas en la línea de Jesús, que él, Jesús, con su vida, y terminaremos el viernes con su muerte, nos ha enseñado a interpretar la creación, la historia de los patriarcas, el Éxodo, el profeta Isaías. ¿Quién tiene razón? ¿Los judíos rabínicos o nosotros los cristianos mesiánicos? Pues tendremos que dialogar mucho. Yo humildemente creo que en principio tenemos más razón de Jesús los cristianos, pero eso no se puede demostrar a la fuerza. Sería para mí una inmensa, inmensa satisfacción
que los judíos rabínicos hagan un camino extraordinariamente bueno, que me enseñen muchas cosas. Y cada vez que veo a un judío le digo, oye, no me gusta mucho el Estado de Israel tal como lo lleváis tú, oye. Y el judío me dice, ¿y tú, Javier? Tampoco a mí me gusta demasiado tal como lleváis lo de, qué sé yo, cosas del Vaticano y así. Tenemos que dialogar para ver cómo sacamos partido del camino de Israel, tal como lo ha interpretado y recreado Jesús con sus amigos y compañeros y los rabinos de tiempo antiguo. Y voy a terminar esta primera parte con una reflexión. He estado buscando y buscando para preguntar, bueno, ¿qué problemas tenemos hoy tenemos hoy en la iglesia? ¿Qué problemas tenéis en la iglesia? En Chile, en Argentina, de Uruguay para arriba, Brasil, México, Estados Unidos. ¿Cuáles serían los problemas fundamentales? Si Jesús viene y nos habla, ¿cómo nos diría que tenemos que recrear la iglesia? ¿A quién le llamamos para que nos anime a cambiarla? Y claro, un personaje que es simbólico para nosotros es el Papa, que por un lado viene de la compañía un poco militar jesuítica, de los que con Ignacio de Loyola quisieron recrear la iglesia en tiempos de los protestantes. Pero en vez de tomar el nombre de Ignacio, prefirió tomar el nombre de Francisco de Asís, que 2 o 3 siglos antes intentó recrear la iglesia. Sabéis que tenía un sueño terrible, San Francisco. Seguro que lo conocéis, ¿no? Él fue a la guerra y andaba por ahí. Era un trovador y un guerrero, pero descubrió a Jesús. Y el sueño fundamental que tuvo es que la iglesia de su pueblo, dedicada a San Damián, se le caía, se destruía. Imaginad la iglesia más importante de México, la catedral del Zócalo de allí, de la Ciudad de México. La iglesia más importante, la catedral de Lima. El Vaticano, que se nos hunde a todos y se hunde sin remedio. Y soñaba, se me hunde la iglesia, ¿recordáis? Y empezó, ¿cómo empezó? Queriendo arreglar la iglesia, pero vio que no era externamente, que había que arreglar el tema de los cristianos. ¿Y con quién empezó? Con los leprosos, ¿recordáis? No sé si tenemos esa pasión por dentro de recrear la iglesia. Pues bien, hace unos 150 años, un famosísimo teólogo italiano llamado Antonio Rosmini, quiso recrear la iglesia y escribió un libro precioso. Era como si dijéramos hoy el Parolino, Parolén, algo así como el ministro principal del Papa. Un libro sobre las 5 llagas de la iglesia. 5 llagas de Jesús. Mano, mano. 2, pie, pie. 4, costado. La iglesia tiene 5 llagas. La primera llaga de la iglesia es que el pueblo cristiano está en manos de un clero que no andan demasiado juntos. Voy a repetir esto de manera un poco cariñosa. El clericalismo, eso de que habla el Papa Francisco todos los días. La primera llaga de la iglesia es que parece que hemos dejado la iglesia en manos de cardenales, obispos clérigos, presbíteros y demás jerarquía.
y que no anda bien, que hay una separación, que este clericalismo, este tipo de autoridad clerical de la Iglesia no nos ha ido bien. No sé si seguís admitiendo esa primera llaga de la Iglesia, según Rosmini, buscar arreglar un clero. Arreglando el tema de los obispos del alto clero, ¿arreglaríamos todo? ¿O las cosas, la Iglesia empieza desde abajo? Según los evangelios, parece que Jesús logró convencer hasta un soldado, un jefe de soldados, de conducta que parecía que no era demasiado clara entonces, el centurión de Cafarnaún. Y Jesús fue amigo de él, y fue amigo de algunos rabinos, pero de los sacerdotes no logró hacer amigos para ponerlos en marcha, para recrear el judaísmo. Segunda llaga, la formación espiritual, cultural, humana del clero. No es que vayan a la Universidad de Salamanca donde yo he dado teología y bueno, creo que no he hecho nunca nada serio. Una formación cultural, humana, de los líderes cristianos, quito la palabra líder. Tener un cuerpo de gente en la iglesia que tenga altura humana. Aquí en Castilla dicen solera. Un vino de solera es un vino que está bien fermentado y madurado. Tener unos ministros con formación, con humanidad. Yo tengo un poco de pena porque hace un mes se ha muerto el que era obispo antes de Bilbao y San Sebastián, mi tierra, con el que discutí hace 30 años de cosas de teología, mucho. Mi madre le conocía y demás, pero discutí mucho. Y me dijeron, oye, que al obispo le gustaría que le llamaras por teléfono, no se atreve. Y bueno, le llamé, estuvimos toda una tarde hablando por teléfono. Se llamaba Uriarte, un grandísimo tipo, lo más grande que ha dado la iglesia de estas tierras, Juan María Uriarte. Y yo quedé contento, él quedó contento, nos reconciliamos después de años. Y os lo cito porque tiene un libro precioso que ningún otro se atrevería a escribir en España, titulado Género y Sexo. Y el tema de él, obispo, doctor en psicología por la Universidad de Lovaina, dice que ese tema la Iglesia no lo tiene claro y que no ha dado una palabra seria sobre el tema hombre-mujer, varón-mujer, sexo y género masculino-femenino. El tema de aprender a amar. La Iglesia solo tiene una lección que es la de aprender a amar con madurez. Pues bien, el tema es si los obispos, el clero, maduramos en una enseñanza que sea fuertemente evangélica. La cuarta llaga para Antonio Rosmini era la política. Es decir, la política está dominando sobre la Iglesia, para bien o para mal. La Iglesia está al servicio en gran parte de la política y acepta la política sin más, como algo evidente, y no es capaz de tener su palabra propia. En estos tiempos en que estamos todos heridos por dentro por el conflicto entre palestinos y Estado de Israel, por el conflicto entre Ucrania y Rusia,
Todos podemos tener tendencias a un lado o al otro, pero las cosas no se arreglan con más armas. La única manera que algunos tienen de arreglar el tema es pedir más armas. Y con armas no se defiende el mundo. Repito, tener una palabra independiente y propia. Iglesia de amigos de Jesús, de compañeros de Jesús, para este mundo. Podemos hoy salir a la calle y tener una doctrina que sea valiosa para el mundo. Yo conozco una pequeña o gran universidad de la gran ciudad de Guadalajara, no en España, sino en México. Un centro universitario llamado ITESO, de los jesuitas. Estuve allí un par de veces y ahora va un amigo mío también allí. Pero le tengo miedo, porque en ITESO se pueden aprender muchas cosas, ese instituto tecnológico, ahora también filosófico, también teológico, de los alrededores de Guadalajara. Un sitio increíblemente hermoso, donde agarras un bus y después te lleva al metro y el metro te mete allá en el centro de Guadalajara y ves. ¿Qué podemos decir, vivir, sentir? Paseando o pasando al lado de la gran iglesia memorial de los cristeros o de los mártires allí de México. Podemos de alguna manera transformar esta política y ponerla al servicio de la humanidad. Y el último mal que pone Rosmini es una cosa que es muy buena, pero que puede ser muy peligrosa, que es el dinero. En aquel tiempo, 1840-50, la Iglesia era la mayor economía de Italia y de España. Ponemos la economía al servicio de la comunión en afecto, en amor. Estas eran las heridas. Yo os haría la pregunta ahora. Tengo escrito aquí otros 5 folios, que repito, los tenéis en el, ¿cómo se llama esto? En el blog de X Picaza. Se los puedo mandar a Félix al acabar el curso todos juntos, como reflexión de conjunto del curso. O si alguno quiere verlos antes, los puede mirar. He metido hace un rato, antes de empezar la reflexión de mañana. Pero la pregunta para cuando volvamos es, ¿qué problemas vio Jesús para salir a la calle, reunir un grupo de amigos, anunciar que esto tiene que cambiar, que tiene que venir el reino de Dios y crear? Los judíos crearon sinagogas, reuniones preciosas donde se trata de la escritura, sinagogein. Jesús fundó un grupo que se ha llamado en griego eclesia, que significa un grupo de convocados. ¿Quién os convoca? ¿Quién os llama? Jesús dice, nos llama Dios, convocados por Dios para cambiar este mundo, para realizar eso que se podría llamar una mutación, nacer de nuevo. El judío no se hace, nace. ¿Quién es judío? Hijo de judía.
El judío, por tanto, es el que forma parte de un grupo de nacimiento que puede ser precioso, pero que tiene también sus problemas. En cambio, nadie nace cristiano. Nacemos como nacen todos, gracias a Dios, pero podemos renacer. Y el renacimiento, ese nuevo nacimiento, nos puede hacer formar parte de la Iglesia. La Iglesia edificio y la Iglesia comunidad. La Iglesia es un lugar para reunirse un grupo. Actualmente está presidido por una mesa que llamamos altar, pero no se hace mucha comida común en esa mesa. Hay una Eucaristía preciosa, necesaria, pero no ha llegado al pan compartido de verdad. En la Iglesia antigua, el edificio fundamental no es una sala de reunión de comida, sino un baptisterio. Como entre los judíos solía ser un tipo de pila para bautismos, para ceremonias de purificación. Y las iglesias más antiguas que conocemos son baptisterios. No sé si en Estados Unidos hay alguna, a lo mejor no hay ninguna, porque Estados Unidos es una iglesia que empezó pues allá, un poquitín con los españoles, después con todos los emigrantes, en Florida o en en California o en Nueva México, en Italia, en Oriente. Los primeros edificios cristianos son baptisterios, lugares para renacer. Si a alguno le interesa el arte, podéis ver los que todavía se conservan en Roma o todavía se conservan en Rimini, en Florencia. Cristianos somos los que renacemos. ¿Y de dónde renacemos? De un grupo humano que nos transmite la fe. Bueno, yo ahora con esta pregunta he terminado. Si queréis pensar un poco, ¿por qué salió Jesús en aquel tiempo a la calle? ¿Y qué problemas encontráis ahora en la iglesia? Yo voy a tomar algo de leche y dentro de 10 minutos estoy por aquí. Gracias, Manuel. Muy bien, profesor Picasa, muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si van pensando alguna resonancia que tengan, algo que se les haya quedado, algo que les haya motivado, alguna pregunta? Nada más si les voy a pedir que sean muy concretos, muy específicos para que podamos conversar y también muy respetuosos. A veces como que en estos medios, a veces cuando uno no está de acuerdo con otra persona, pues a veces como que se le olvidan los primeros principios de decir que no tenemos que a veces que estar de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que esta es así la comunidad de Jesús tan diversa, pero movidos todos con una fe. Bueno, entonces en unos minutos regresamos. Ok, ya llegó el profesor Picasa y yo quiero pedirle una disculpa porque yo fui quien le cambió el título a su libro por cuestiones de publicidad. Me atreví a ponerle amigas solamente porque sé que iba en esta línea del contenido, o sea, la propuesta, porque lo conozco bien su teología, entonces dije, yo creo que hay que ponerle un poquito así como para motivar a la gente, ¿no? Para su cuestión de publicidad. Así que mea culpa, doctor Picasa, y bueno, aquí estamos. Ahora sí, Beto Vargas y después Antonio por allí. Muchas gracias, Manuel. Un saludo para todos y un abrazo. Y muchas gracias, profesor Javier. Quisiera preguntarle, en su presentación nos decía que había tratado un tema muy similar en un texto de hace unas 3 décadas y tanto, pero que ahí había unos puntos que ya no mencionaría
o que los trataría de una manera distinta. Quisiera saber si nos podría contar uno de esos temas relacionados con lo que estamos hablando, que ya usted no trataría como en ese momento y qué fue lo que causó ese cambio. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Beto. Muchas gracias. Quiero empezar refiriéndome en primer lugar al padre Manuel, al que le pido perdón porque le pongo en mi correo el nombre de Villa Logos. Eso es a propósito porque la calle principal de Salamanca está dedicada a Filiberto Villa Lobos, Tengo que ir, profesor. un grandísimo tipo. Villa de los Lobos, Villa del Logos de la palabra, me salió así y así se lo he dejado un poquitín tomándole el pelo, ¿verdad? Pero bueno, y lo otro me parece muy, muy bien el que haya puesto amigas, porque la gente no suele darse cuenta de eso. Ponemos amigos y quizá no nos damos cuenta de que al final a Jesús, en sentido estricto, solo le quedaron 3, 4, 5, 10 amigas cuando se murió. Estoy escribiendo un poco esta historia y estoy poniendo una narración, y cuando a Jesús le van a condenar, un amigo suyo se llamaba Barrabás, le pregunta: Jesús, te queda poca gente, ¿eh? Y Jesús responde: me quedan unas amigas. Todos se le marchan. Todas las amistades de Jesús en un momento fracasan porque buscan no a Jesús, buscan los tronos, el dinero. Los 12 se le marchan. Le quedan las mujeres de la tumba vacía, van a la tumba y allí le ven las mujeres de la crucifixión y del entierro. Por tanto, somos cristianos porque Jesús tuvo unas amigas y esas amigas respondieron, en principio, mejor que los varones. Y por eso el título está muy bien. Y ahora, Beto me ha preguntado, bueno, yo en aquel libro, Los orígenes de Jesús, le daba mucha importancia a los familiares de Jesús, en sentido, pues, ¿cómo era la familia? ¿Cómo era la familia de María, José y el resto de la familia? Entraba en temas un poquitín de hermanos, primos y demás. Y le daba importancia en la iglesia a un tipo de fraternidades de carácter más biológico. Ese tema lo pone de relieve en el Nuevo Testamento uno de los 3 principales de Jesús, que son Pedro, el de los 12, Pedro. Después está Santiago Jacob, el hermano de Jesús, hermano biológico. Después entra Pablo y otros, ¿verdad? Hoy no le daría demasiada importancia a eso. Dejaría que cada uno lo vaya viendo. ¿Por qué? Porque la familia de Jesús, por lo que yo voy sintiendo, es una familia extensa, donde aparecen quizá hermanos de padre y madre, primos allegados, como en familias del contexto rural de Castilla, del País Vasco, quizá de Michoacán o de por ahí en México, donde pues había pues un grupo un poco mayor de gente, no papá, mamá y 2 niñitos solo, como ahora. Por tanto, eso lo dejaría un poco a un lado. Y del otro libro me interesó muchísimo los hermanos más pequeños de Jesús y los servicios sociales. Eso está ahí en el otro libro, pero en este pues hago un poco más un estudio del grupo familiar de Jesús de mayor. Eso es lo que le podía responder a Beto. Gracias por la pregunta. Muy bien. Javier Polo. Gracias, profesor. Estaba recordando que en el año 83 usted sacó un libro, Palabra de Amor. En mi juventud fue y sigue siendo, todavía lo conservo, un libro supremamente importante para mi formación humana. Bien, tengo una pregunta y es, ¿de dónde bebió Jesús su espiritualidad?
porque se necesitaba tener una experiencia muy profunda que lo hiciera ser tan sensible y tan diferente. Y lo segundo, que en mi imaginación siempre me he soñado que si algún día yo hablara con el Papa o le pudiera escribir, una de las cosas que cambiaría sería la formación de los sacerdotes, porque son formados metidos en 7 años, metidos en un seminario y después los sacan y los mandan solos para un pueblo, para una parte, pero ¿y dónde quedó su formación humana, el contacto con la gente, su formación espiritual, que es más importante que los 4 años de filosofía y los 3 años de teología? Gracias, profesor. Gracias, Javier. Evidentemente, yo no estoy bien formado, porque todos hemos andado un poquitín a ver cómo una formación muy compleja, y yo pues si tuviéramos mucho tiempo contaba un poquitín esas cosas, pero me siento privilegiado por la familia de mi mamá, condenada por cosas de política y demás, gran cristiana, por mi entorno de niño, de vivir en un tipo de exilio en la España de la posguerra, una formación hermosa en el seminario, pero triste, rica porque me dio mucha capacidad intelectual, pero triste humanamente, y uno va aprendiendo como puede. Yo he tenido mucha suerte en la vida, mucha suerte cuando he sido religioso célibe, que he vivido con, yo diría, con cierta elegancia, de eso de santidades grandes nada, pero con cierta elegancia, y ahora después, pues por una serie de cosas personales, cada uno tenemos nuestra historia personal. Yo creo, en mi caso, creo, por mayor libertad en tipo de evangelio, dejé el ministerio activo y estoy pues trabajando aquí con Mabel bien, y escribí ese libro pues por un tipo de apuesta con una compañera que ha fallecido ahora hace poco, gran profesora de historia, que era de las comunidades teresianas, que me pidió que, ¿por qué no me haces un recuento de temas fundamentales de cristianismo? Tenía a mi lado 40 años el mejor profesor que se puede tener de psicología de la religión, Antonio Vázquez, especialista en los grandes teóricos, Freud y Jung. Y en la mesa hablando hablábamos prácticamente siempre de la maduración en el amor. Y me interesó en esto de la maduración en el amor. San Juan de la Cruz le he dedicado 3 libros, cómo se puede hacer. Esa problemática que hay ahora en la iglesia, que es increíblemente dura. En este momento están acusando a Tucho, ¿cómo se llama? Víctor Fernández, el Sí, que es de la Congregación de la Fe, porque ha escrito de joven una cosita como esa que yo escribía, que era mejor, y le están acusando de haber tenido amores ocultos y no sé qué, y de tener una especie de enfermedad, de una patología mística, amorosa. Un amigo mío que ha escrito un libro, muchos libros muy bonitos, que se llama Javier, a ver, me olvido, el segundo apellido es Goitia, que es franciscano, el que más ha escrito de temas de espiritualidad en España. Javier, no lo sé ahora. Le han condenado también porque en algunos escritos parece que no interpreta bien el tipo de amor y que va a una especie de patología afectiva. El tema pues de los seminarios está ahora por ahí con gran fuerza de si ha habido o no un tipo de malformaciones sexuales de carácter más o menos pederasta, de cómo es la maduración en amor de grupos religiosos y demás. Es un tema increíblemente interesante. Y aquí la congregación llamada Rota Rueda, que es algo así como hay una en el Vaticano y en España hay otra, que es el Gran Tribunal Eclesiástico. A este Javier, me olvido el nombre, que es franciscano, lo tengo en la cabeza, conozco a toda su familia, a su gente, el apellido segundo es Goitia, y le han condenado porque dicen que ha dirigido mal a ciertas personas con sus libros
en el campo afectivo. Es un camino absolutamente genial que hay que estudiar, que hay que ver, que hay que trabajar. Y más yo no lo puedo decir. Yo pues aquí ando. Gracias, profesor. Y bueno, yo creo que también tendríamos que ver el otro A lado ver, de a la ver, el gente. autor ese, perdona, el autor ese es Javier Garrido. Garrido, seguro que algún oyente ha leído sus libros, los más interesantes en problemática afectiva, afectiva, esto, ¿cómo se llama? Humana. Le han condenado. El presidente de la Rota Española era un claretiano arroba que andaba dando vueltas y se murió a tiempo. No sé si le conocerás, ¿verdad? Y entonces era el presidente de la Rota, quería condenarle, pero tampoco se atrevía y andaba por ahí y le impulsaban y se murió. Después han nombrado a otro, que no digo de qué grupo es, ¿verdad? Pero que es de la Universidad de la Santa Cruz de Roma, que no digo ya nada más, y le han condenado vergonzosamente. Esas cosas no se hacen así. Las cosas afectivas hay que tratarlas con muchísimo cariño y respeto y después decir, utilizar el afecto para otra cosa, eso es malo, puede ser pecado. Dice Jesús, mejor que se echara al río con una piedra de molino, ¿verdad? Pero que este tema está ahí. Y si no somos maduros en amor como Jesús, nos va a costar llegar adelante, llevar adelante el Evangelio. Ese es el tema. Yo creo que esa es una asignatura pendiente y que estamos tratando de trabajar desde un punto de vista bíblico, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con abrazar la sexualidad, la afectividad. Antes de interpretar libros hay que interpretar el cuerpo. Bueno, y también lo que quería comentarle a la pregunta de Javier es, ¿qué pasa cuando el pueblo se resiste? Yo estoy convencido de que nos prepararon, por lo menos a mí, para una iglesia del siglo XXI y acabé con una iglesia medieval, una iglesia donde quieren que uno les haga magia, que les practique rituales como, no sé, hay una resistencia. Hay una pregunta que me gustaría que la escuchara, profesor, de Guillermo Viñate. Dice, él escribe desde La Plata, Argentina. La pregunta que tengo es en relación al poder y la confianza que se le concede a la política y a la economía, que en realidad eso es crematística, dinero, como criterio de decisión e instalación de valores sociales, que no necesariamente busque el bien común y el rol y responsabilidad de cada uno como cristianos que se dice. No sé si gusta comentarle o le damos la palabra a Antonio. No, una única palabra. En el mundo de Jesús, en el entorno aquel, había mucha gente que salía a la calle. Y entre los que salían a la calle había entonces apocalípticos. Solo hay una solución, que venga Dios y destruya todo. Había fariseos. Lo único es más ley, más ley, más ley. Y punto, ¿está claro? Había esenios. Hay que salir de este mundo. No se puede ser cristiano viviendo en medio de Chicago o de Los Ángeles. ¿Pero dónde sales que no sea Chicago o Los Ángeles? ¿Verdad? No se puede ser cristiano solo en Berkeley. Hay de California, donde hay 5 o 6 facultades de teología importantísimas. Sales a la calle puedes influir desde la calle. O el mayor pecado del mundo actualmente es la gran potencia mediática que te dice lo que tienes que pensar, decir y hacer. Es decir, según el Apocalipsis hay el pecado de las armas, el pecado del dinero y el pecado de la falsa profecía, ideología que te dice lo que tienes que pensar y te maneja, desde los que hacen películas con dinero de una línea para enseñar en una línea, hasta los que llevan los grandes programas de investigación que van en una línea. Entonces, Jesús va un poco a contracorriente, tiene la ilusión de poder educar a gente, aprender él y compartir con gente un camino de afecto, de amor y también de magisterio, le llamarán maestro, ¿verdad? Vamos, no sé si quería preguntar, no sé si era Oñate o quién era. No sé si he oído bien a alguien.
Sí, era este Guillermo ¿de dónde? A ver, ella se me perdió. Creo que era Guillermo del Mar de la Plata, sí, sí, por allí. No, se me fue ahorita. Sí, bueno, era Guillermo Viñate, La Plata, Argentina. Antonio, Sí, yo también, como Javier, aunque uno está en la marginalidad, estoy muy feliz del lugar donde estoy porque me da mucha libertad para poder escribir, pensar y amar, ¿no? Él cuando hablaba, yo pensaba en los movimientos, ¿cómo hoy los movimientos de Jesús sería el movimiento sin tierra de Brasil, con la pedagogía de Más la alto. educación de Paulo Freire, ¿no? Y con las con Carlos Mester creando grupos de estudio de estudios bíblicos, ¿no? Desparramando por todo el continente en esa gran caminada que tiene el continente, que es hermosa, ¿no? Y que cuando hablan de México, me viene, aunque es argentino, Carl Dussel, recién muerto, ¿no? Con su este, eurocentrismo, ¿no? Sacándonos de la cabeza ese eurocentrismo que se nos metió, ¿no? Entonces, realmente hoy estarían en la caminada de los pueblos, de los laicos, de las laicas, ¿no? Y la universidad sería esas universidades que fundó el Movimiento Sin Tierra, funda universidades donde ocupa tierras, ¿no? Bueno, un abrazo y muchas gracias. gracias, Antonio. Muchas gracias. Jorge Garcés y luego Alejandro. Jorge, te escuchamos. Ok. Jorge, bueno, Alejandro Herrera. Sí, muy buenas noches a todos. Estoy en Colombia, en Bogotá. Me complace mucho experiencia y tener la fortuna de escuchar en vivo y en directo a Javier, de quien tengo la fortuna de leer sus libros sobre los evangelios, en especial Marcos. Pero quisiera solamente en este momento, cuando Javier nos habla del Papa Francisco, como él no adopta el nombre de Ignacio, sino el de Francisco. Y en relación a ello, quisiera preguntarle, ¿qué opinión le merece a Javier Picasa el papado de Francisco? Es decir, cuando, a mi parecer, nunca antes un papa había hecho del Evangelio el norte de la iglesia en una forma directa, ni había retomado en una forma tan seria el Concilio Vaticano II. Y nos está llevando a que la tarea número uno de todo cristiano, no solamente el católico, sea la evangelización y ese camino de sinodalidad que está abriendo, que para mí pareciera ser el renacer de una iglesia que después de 20 siglos apenas comienza. Quisiera escuchar su pensamiento, profesor Picasa. Yo no soy un experto en Francisco. He leído bastantes cosas de él. He tenido que escribir porque me han pedido algunos editores su visión ecológica desde el Evangelio, desde San Juan de la Cruz. He leído con pasión las reflexiones que tiene sobre San Pablo, especialmente la carta a los Gálatas, y tengo que decir simplemente que me encuentro bien en el camino de Francisco. Que lo tiene difícil porque el tipo de personas que hay alrededor no son enteramente de esa línea y es bueno que él acepte contrastes. Me parece
Me parece que en este campo de género, sexo y demás por ahí no está del todo claro lo que piensa, al menos lo pienso yo, y me alegro de que sea así porque él es un abuelito, está formado en las cosas de un abuelito y no me gustaría que dijera cosas muy distintas, aunque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas como él ve, género, sexo, nacimiento humano. Todavía anteayer escribí una notita con un grupo de un periódico de Bilbao que hablan de la gestación subrogada. Saben lo que es, ¿verdad? Y el Papa sin más condena. El tema es para verlo, sufrirlo, volver a verlo, volver a sufrirlo, no dar respuestas dogmáticas y saber que el hombre no nace de un vientre material, nace de un vientre humano, nace de una, como diríamos ahora, de un útero humano, que es el pueblo de Israel, de una familia extensa, donde los roles de padre y madre hay que recrearlos, porque hay el riesgo de que se divinice un tipo de útero femenino material, cuando el útero real del nacimiento de una persona empieza mucho más después de la gestación. Después de la gestación biológica, no sé por dónde vamos. Las películas nos dicen que se podría crear un vientre gestante. Las películas lo ponen en todas las maneras, ¿verdad? Donde se introduce un óvulo y un espermatozoo, un óvulo fecundado, y esa máquina podría ser lugar de generación biológica. No sé si se puede o no, creería que sí, pero no lo sé. El auténtico nacimiento humano nace desde el momento en que el ser humano queda en manos de un padre, como era en Roma, de una madre, de un grupo, tíos, primos, de un grupo social, y tenemos 5, 6, 7, 8 años en los que la gestación extrauterina es la que define el ser de la persona. No sé si os conté otra vez porque lo cuento siempre. He tenido la mala fortuna de haber convivido 20 días con un hombre lobo, dicho así al pie de la letra, allá en Galicia, que lo encontraron abandonado en una cuadra. Sus padres no le educaron para querer y aprender a vivir humanamente. Lo dejaron con la cabra, con la otra cabra, sobrevivió. No aprendió a hablar ni a querer. Lo encontró la policía. Yo vivía con ese profesor y lo tuvimos 15 días en casa. Hombre lobo, que había tenido un útero genial. Nació sano y fuerte. Pero no le recibieron padre, madre, familia, grupo en un útero humano, que es todo lo de la gestación, desde que naces, cuidar, limpiar, acoger, hablar, querer. Eso no se sustituye con ninguna máquina. No sé si me explico. Y el tema es ese. ¿En manos de quién dejamos a los niños? El Papa Francisco diría tan bonitamente como dice él, en manos artesanales, que bastante bien lo han hecho. Pero actualmente ahora estamos dispuestos a crear ese, llámale, útero humano de familia, sociedad, de acogida, de cariño. Hay un verso español fundamentalmente duro de Antonio Machado, gran poeta, españolito que vas a nacer. Repito esto, en la guerra, españolito que vas a nacer. De una de las dos Españas, líbrete Dios. Hasta que nace son exactamente iguales. El hijo en zona republicana y el hijo en zona fascista, iguales. Hasta que nace son prácticamente iguales, con ciertos influjos de ADN, pero que en el fondo son hasta secundarios. Si eres chino,
Si eres de la tribu de los Dakotas o de los alemanes que viven por allí, viví un tiempo en North Dakota. Pero cuando naces, te empiezan a separar y distinguir. En los indios pueblo de Nuevo México o en el centro de Los Ángeles. Y es ese útero extrauterino el que define tu vida. Y la Iglesia, el signo fundamental que tiene es un signo bautismal, acoger al que nace, acogerlo en un cariño, en un ámbito de palabra, en un ámbito en que te limpian, en un ámbito en que te cuidan, en un ámbito en que te hablan, te miran. Y tú vas recibiendo y aprendiendo eso. Evidentemente que hay cosas que el niño aprende ya quizá en el útero materno y que es muy interesante que la madre esté pues tranquila y todo eso, ¿verdad? Pero lo fundamental viene después. Y ahí quizás había que darle más insistencia y todavía creo que el Papa está demasiado fijado en un útero materno femenino de gran diosa. Bueno, he hablado demasiado, yo no sé si esto cada uno que lo vea como lo vea, por favor. Y no sé si, como decía Machado, tenemos derecho a traer niños a este mundo para dejarlos en manos de la pura lucha del dinero, de la pura lucha de unos contra otros. A veces me da la impresión de que tendríamos que pensar a algunos, especialmente de los que tenemos una cierta altura, diríamos, de dinero y de tener niños en el mundo, si no nos comprometemos cuando nació hace 4 días el hijo de una amiga que me ha mandado desde el hospital varias fotos. Le he contestado solo, le pido a Dios 30 años de cariño, de acogida para ti y para Pepe, tu marido, y para tu abuelo y la otra y el otro, y para esta España, para que a este niño se le eduque en cariño y en fraternidad y no le hablen unos en contra de otros y le destruyan. Por ahí iría el tema, ¿eh? Gracias, profesor. Jorge todavía está por allí. Jorge Garcés. Sí, ¿me pueden oír ahora sí? Ah, sí, ahora sí. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, excelentísimo profesor. Le saluda Jorge Garcés desde Lima, Perú. Profesor, escuchando su ponencia, quisiera brevemente que usted nos pudiera explicar a través de la fraternidad que usted ha estado indicando sobre la vida de Jesús, cómo veía Jesús la palabra prójimo o cómo lo activaba la palabra prójimo, porque, o sea, nosotros en los relatos evangélicos vemos esa gran diferencia, ¿no? De judíos, de fariseos, con toda la sociedad. Entonces, desde el ámbito social, cómo Jesús miraba esta palabra prójimo. Gracias, profesor, por la respuesta. Eso Gracias, de Jorge. llamarme excelentísimo me sube la moral, pero bueno, lo dejamos. Gracias, gracias. Claro, había muchos prójimos entonces. El tema es cómo hacerte prójimo, tal como lo ha elaborado la parábola del buen samaritano en Lucas, hacerte prójimo. El prójimo es alguien al que hay que trabajarlo y trabajarte con él, hacerte prójimo y dejar ser prójimo, dejar que el prójimo te afecte, te llene, te llegue. Y tú al prójimo darle tu amor y tu cariño. Y todo eso superando los estereotipos de si este es de los celotas, si este es de los esenios, si este es de los fariseos de Samaí o de Gilel. Y fijándote especialmente en aquellos que están más abandonados, que no han tenido prójimo cercano. Y la carencia de prójimo cercano te lleva básicamente a un tipo de locura, de disociación mental, si no has crecido en afecto, ¿verdad? Los que no han crecido en afecto, en salud, en amor, esos son los que a Jesús le importan. Por tanto, comprometerse a crear una sociedad donde podamos ser prójimos unos de otros, donde el tema fundamental
es curar a los padres. En Mateo, esto lo digo siempre, los 3 evangelios de los niños, en Marcos, el niño, el hijo del archisinagogo, el hijo de la cananea, el hijo de aquel que está discutiendo con los 11 debajo del monte de la transfiguración. Jesús no cura directamente a los hijos, porque no podría. ¿A quién cura? ¿A quién le hace ir a la fe, a la capacidad de entender? Pues cura a la cananea, que le cura por otra parte a él. Cura al arcisinagogo. ¿Recordáis? Y la palabra final que le dice al padre y a la madre es curiosísima. ¿Qué les dice? Por favor, dadle de qué. De comer. O sea que lo más seguro es que tiene un tipo de enfermedad que al llegar a los 12 años tiene una especie de, qué sé yo, de deseo de muerte. ¿Cómo vivir en esta sociedad? Y comer significa afirmar la vida, querer vivir, querer compartir. Por eso el tema clave era ser compañeros, ¿verdad? Es decir, que el tema es cómo creamos en esta sociedad un tipo de nueva paternidad. Se ha roto la cadena. Yo he nacido de un ambiente antiguo, como podía ser, pues qué sé yo, en Perú o en México, ambiente semicampesino, ambiente donde pues no había técnicas y métodos modernos, pero se mantenía en familia un tipo de capacidad de acogida y de ayuda. Y no sé si en esta cultura hecha de tener y tener dinero y de tener poder y de dificultades y de migraciones, esto se nos rompe. Porque lo más grande que podemos dar a otra persona es nuestra propia vida. Y yo creo que la resurrección empieza ya aquí. ¿Cómo resucito? Dando mi vida a otros, haciendo que otros vivan, viviendo yo de otros. Y esto va por encima de la muerte, en el sentido en que nosotros sobrevivimos en aquellos que han venido después de nosotros y a los que hemos acompañado. Y hay una pervivencia en los que vienen detrás. Esto lo sabían mejor que nosotros los antiguos habitantes del altiplano de Perú o de Bolivia. Pervivir en los que nos siguen. Y esto es resucitar también. Pervivir en Dios que nos acoge a todos, en la vida a todos. Y pervivir nosotros de manera misteriosa. Este es el tema que está en el fondo de los libros clave que leía Jesús, que sería el Eclesiastés, que lo leía clave, Job, que estaba detrás de todo lo que dice, Proverbios, y de aquí nace la iglesia del grupo de Jesús. Esto no se aprende en el Areópago de Atenas, esto se aprende por las calles de Galilea con la gente, ¿verdad? Y creería que este grupo de Jesús fue un grupo privilegiado, del que nos sentimos hoy herederos para seguir en el camino, para apostar por el futuro, todo eso, ¿verdad? Perdona si te he Muy respondido, bien, no lo sé. profesor. Tenemos solamente 2 minutos. Yo sé que hay muchas preguntas que se van a quedar por allí. Vamos a darle la última palabra a Adalberto Osvaldo, porque yo sé que el profesor tiene que descansar también. Sí, profesor, yo quería preguntarle, en relación a lo que usted hablaba del tema jerárquico y piramidal de la jerarquía, tomando como iniciativa todo ese andar de Jesús misionero itinerante, ¿no sería bueno que los cristianos, los laicos en este caso, tengamos no tanto esa iglesia piramidal y jerárquica, sino horizontalidad, en la cual nadie es menos que nadie, en la cual podamos tener no una iglesia tan piramidal, sino más horizontal, más comunitaria, más hermana? ¿Qué opina usted de eso? Y segundo, le quiero preguntar qué
opinión le merece usted al libro Jesús, aproximación histórica de José Antonio Págola, que para mí es un libro excelente. Nada más. Muchas No he gracias. oído. ¿Cómo se titula? Es el de Pagola. El de Así. Págola. El de Jesús, ¿verdad? Sí, Hombre, yo de Pagola no puedo hablar neutralmente, porque somos, iba a decir, viejos ya, viejos amigos, curtidos en la vida. Para mí es de las cosas más hermosas que se han escrito sobre Jesús desde una perspectiva pastoral, de cercanía humana. Él era biblista, es buen teólogo, pero ese libro no está escrito como libro de teología estricta, sino como experiencia de Jesús transmitida en la vida. Le ha hecho, pues, le ha dado muchos disgustos porque tiene mucho de Jesús y poco de obispos, tiene mucho de Jesús y no entra a discutir el concilio de Nicea ni el de Calcedonia, sino que se queda en el Jesús de los Evangelios. Un grupo de obispos de España, perdonen la palabra, perdonen, iba a decir los enanos, ¿puedo utilizar la palabra enano? Sí, ¿verdad? sí. Pero en sentido, no cariñoso, aquí despectivo. Unos cuantos obispos enanos que había en España, alguno compañero mío, se esforzaron en condenarle y demás, sin entender lo que en el fondo hay. Es un libro admirable, bien escrito, piadoso, fuerte, de un hombre que ha sido, pues, profesor de joven, gracias, ya lo veo ahí ahora, profesor que después, pues, estuvo con el obispo toda la vida de vicario de pastoral, que al final ha querido hacer, y está ya mayor, un poquitín todavía, pues, qué sé yo, melancólico, iba a decir, a veces, perdonen la palabra, no digo depresivo, pero triste, ¿verdad? Y te da mucha rabia que a compañeros y amigos, por cosas así, les hayan, pues, puesto en situación de tristeza. Yo, si tengo gracia por algo en la vida, es por haber dicho que quiero pedirle a Dios que no me deje ponerme triste. Me acuerdo una vez, ¿conocéis a un obispo que está en Bolivia, que es español? Agustino. Sí, hombre, que anda por ahí, es el obispo, yo ahora me olvido de él, del nombre. Le conocía bastante, está de misionero. Yo venía de Roma, que había ido a discutir allá cosas de estas. Nos encontramos en un tren, en un avión, y me dijo, lo único en la vida cristiana es ser honesto. Honesto a lo que llevas dentro. Segundo, ser honesto a lo que crees que es la raíz de Jesús, el camino de Jesús. Y además de eso, si encima tienes la gracia de rezar un rato cada día, no hay nada más grande que eso. Y el resto de las cosas es secundario. Y podrás decir algo, hacer algo con tu pequeña vida. Yo pensaría que estamos aquí. A ver, decidme, ¿quién es el obispo español que lleva una fundación en Bolivia que renunció a los 10, 15 años de obispo y dijo, yo ya qué hago en una diócesis rica? Y se fue a Bolivia. Mañana os lo digo, ¿verdad? Seguro que le conocéis. Por ahí iría. Y el libro de Pagola, de José Antonio Pagola, pues es una preciosidad de libro. Muy bien, profesor. Pues no queremos abusar de su tiempo. Este es un primer día. Recuerden que vamos a estar toda la semana bebiendo de esta sabiduría del doctor Picasa, y esperemos que vayamos también madurando nuestra fe, asombrándonos con lo difícil que es poner en práctica el Evangelio de Jesús. Y también sintiéndonos culpables de tener iglesias que nada tienen que ver con los valores del reino. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Muchas gracias. Y mañana ya curaré un poquitín la ronquera. Se me ha notado mucho, ¿verdad?